Yo lo que puedo recordar de mi infancia era que en aquellos tiempos había dos partidos políticos en España, que eran los conservadores y los liberales. Mi padre pertenecía al liberal y me acuerdo yo que me cogía de la mano y cuando iba a los mítines del partido, eso. Entonces mi madre y yo al mismo tiempo recuerdo perfectamente cuando volvíamos a mi casa. Las casas, ustedes saben que tienen unos soberados, que le llaman unos soberados, ¿no? Esas casas que tienen arriba, Sí. esas casas bajitas, pero que tienen un soberano, que le llaman como unos soberados, y esa tenía una ventanita que daba a la calle. Entonces yo me ponía en la ventanita y con la mímica decía lo que el político había dicho. Esto lo recuerdo yo, no recuerdo, hombre, el sentido de las cosas, pero yo decía mi madre que con la mímica y todo eso estaba remedando al político que vi en el mitin. Mi padre maestro curtidor, era maestro curtidor. Estos que limpian las pieles cuando las matan, no conviene, como te diría yo, le quitan la piel, o mejor dicho, le quitan la parte que no interesa para hacer de ella el producto que necesitan, más comprendido. Nosotros vivíamos humildemente, vivíamos como en aquellos tiempos se vivía, no comprendí. Mi padre, tanto es así que mi padre tuvo que levantar la casa y venirse a Algeciras a realizar la misma profesión con un señor que tiene una fábrica de curtidos en Algeciras, se llamaba don Miguel Muñoz, y se colocó, le hizo contrato y arrastró de todos nosotros. Éramos cinco hijos, ¿no? Y la situación económica era horrorosa. En aquellos tiempos para criar cinco hijos hay que tener muchas cosas, y nosotros no las teníamos. Entonces mi padre encontró esa fábrica y nos trasladó a todos. Llegamos a Algeciras, en Algeciras nos situó en una casita que nos tenía preparada el dueño de la fábrica para nosotros, no muy grande la casa, pero en fin, podíamos valernos y vivir en ella. Llegamos allí y claro, ya cada uno, como yo tenía unos 11 añillos, tendría yo, unos 11 añillos. Entonces nos colocó como pudo en el colegio, que era la educación que yo me mandó mi madre a un colegio que había allí de un señor que era de izquierda, este hombre no era religioso. Entonces una escuela racionalista se llama, racionalista. Y entonces me metió mi madre allí, en la escuela, y allí ya fui educándome, pero cuando tenía 12 años, que yo ya en mi casa hacía falta meter dinero, y con lo que ganaba mi padre no podíamos, éramos todos pequeños, más o menos, y con lo que ganaba mi padre no podíamos. Entonces resulta que ya pues nos colocábamos en cualquier sitio donde pudiéramos desempeñar el cargo con respeto a la edad que teníamos, más comprendido, porque claro, así fui creciendo y cuando mi padre ya llegó una época que se iba enmendando un poco, yo me coloqué en una confitería, después de la confitería hice varios trabajos, en fin, para llevarle a mi madre algunas perras que le hacían falta para poder criarnos. Eso es lo que hicimos nosotros. Yo pues ya fui creciéndome, mi padre murió con 51 años, joven todavía, y entonces a mí, a pesar de que yo no podía ocupar en la fábrica, pues mi padre ya después la fábrica de curtido la dejó y se colocó en una fábrica de corcho, que se llamaba Astron, una fábrica Astron, era inglesa, y en Algeciras. Y dentro de la fábrica, pues cuando murió, no ocupé el sitio de él, porque no, por la edad mía, yo tenía entonces 14 años cuando murió mi padre. Y entonces resulta que me colocaron allí en el sitio que podía, recogiendo las cosas, en fin, haciendo una labor propia de mi edad. Fui creciendo, fui ascendiendo en los puestos de trabajo, y fui ya ganando un poco de más dinero, hasta que allí, pues ya yo me hice ya un muchachón,
Me dice, un hombrecito, ¿no? Estuve trabajando en esa fábrica 8 años. 8 años. Nos afiliamos a la organización sindical Confederación Nacional del Trabajo, CNT. Allí estaba nuestro sitio, vamos, entendíamos nosotros que era nuestro sitio, la defensa de los trabajadores, y como trabajadores que éramos, pues nos afiliamos allí. Entonces empezamos a hacernos eco de la lucha del proletariado. Y claro, la lucha del trabajador siempre ha sido la emancipación, emanciparse, luchar por mejorar la situación, y elevar, no comprender esa categoría que necesita darle al trabajador para que luche y pueda emanciparse y vivir como persona. Me fui haciendo ya militante, más comprendido, porque una cosa es afiliado, de ir a pagar su cuota semanalmente, y otra cosa es de ir haciendo una labor, no comprende, entre los trabajadores propia, no comprende, de los deseos por lo que luchábamos. Entonces me hice militante de la CNT. Me hice conocido un poco en los medios sindicales, porque claro, cuando uno ostenta un cargo, lo nombra la organización en sus reuniones para defender a los trabajadores, pues entonces ya se hace uno más visible entre las autoridades que asisten a presenciar las reuniones, todas estas cosas. Y entonces yo me hice, vamos, muy conocido, ¿me comprende? Pero siempre luchando por la defensa de los trabajadores, que ha sido la causa mía. Mi sindicato era asambleario, era completamente asambleario. Yo pertenecía a un sindicato que se llamaba Sindicato de la Madera y Corso, ¿me comprende? Se llamaba el ramo de la madera y corso. Había las diferentes profesiones, estaba el sindicato de la construcción, estaba el sindicato de ferroviario, estaba también que se llama gastronómica, le llamaban gastronómica en aquel entonces y le llaman otra cosa, y claro, se desenvuelve uno, no comprende, porque le interesa a uno, no comprende, luchar, porque los trabajadores, a pesar de que asisten a las reuniones y eso, pero nada más, pero después hay un grupo determinado, o la dirección de ese organismo, la que lucha, ¿me ha comprendido? La que lucha, la que va a solventar los problemas y todas estas cosas en una organización sindical. Soy de la Quinta del 32. Tenía 21 años cuando me fui al ejército. Estamos en el año 32, 1932. Ya yo tenía novia. Que era la que está aquí al lado mío. ¿No? Y entonces voy al ejército, porque había que ir. Yo he sido siempre antimilitarista, porque nosotros sostenemos esa tesis dentro de la organización de las ideas que amamos, porque claro, las ideas mías son completamente buscando la emancipación de los trabajadores bajo un sistema de libertad, libertario, ¿me comprende? Y entonces resulta que voy al ejército. En el ejército me destinan en Cádiz a Valladolid, regimiento de infantería número 5, Valladolid. Tuve mala suerte en el ejército porque, vamos, al principio, ya sabes, cuando sale uno de su casa, de su pueblo, las autoridades se interesan porque ese elemento, que lo consideran a uno como una cosa, no comprende, que hay que vigilarlo y que controlarlo y eso, y se conoce que cuando salimos para hacer el servicio militar ya vamos fichados, se puede decir, porque claro, yo llego allí y tropiezo con el inconveniente de que creo como un joven, no comprende, con 21 años, que vamos al ejército,
a defender la patria, como se suele decir, pero no para que se nos maltrate. Y entonces yo entendía que eso, pero llega un momento en mi batallón, vamos, en el escuadrón mío, que un muchacho de estos campesinos no comprende que no salen de sus casas nada más que cuando van al ejército, ¿sabes? Y estas criaturas pues no están un poco despertados, ¿no? No están aplacados porque no han salido nunca a la ciudad, siempre han vivido en los pueblos, no comprende, agricultor. Y entonces llega una mañana, me digan, venga, que ha tocado página, que ha tocado, y tenían la costumbre de dar con el cinto, venga, y por los cabos del cuarto y esas cosas. Y resulta que maltrataron a un muchacho, y le dieron con la villa en la espalda. A mí, yo me he rebelado siempre contra los atropellos y las arbitrariedades de la gente. Yo he querido el amor y ser humano para los demás. Entonces le dije al cabo unas cuantas cosas, yo personalmente. Cogí al muchacho, le eché la guerrera por encima y digo, vámonos para abajo. En el ejército hay que hacer las cosas por conducto normal, ¿me comprende? Del cabo sargento, del sargento a la brigada, del brigada, estas normas que se establecen en el ejército. Y entonces me presento al cuerpo, al teniente de guardia, nosotros, mi teniente, vengo aquí a protestar. Y me dice, ¿qué está usted diciendo? Digo, que vengo a protestar de un atropello que se ha cometido por un cabo, por el cabo fulano de tal, contra este soldado. Mire usted lo que le ha hecho, mire usted lo que le ha hecho. Creo que nosotros no hemos venido aquí a que nos peguen y nos maltraten y esas cosas, ¿no? Estamos aquí al servicio de la patria, del ejército. Por si acaso alguna vez hay que defender a España. Ese es el concepto que yo tengo del ejército, lo dije. Pero no esto. Cabo guardia. Entonces llamó al cabo guardia, llévese a este al calabozo. Y me metieron, me habían hecho soldado de primera, ¿no? Y resulta que me meten en el calabozo, al calabozo. Soldado de primera era de gastadores, que se llama. El servicio que yo hacía era cada cuatro días, éramos 4 y el gastador y el cabo 5. Era cuando venía a esperar corones en la puerta, abrirle el coche y seguía al coronel, por si el coronel dice, batido, llama a don fulano de tal, y entonces se sigue al coronel. Ese era el servicio que nosotros teníamos. Me meten, le cuentan al coronel lo que había sucedido conmigo y le dijeron que yo era un individuo que me había querido comer con la vista al teniente, ¿no? Y que no entendían que debía de estar al lado en el destino que tenía. Me encontraban como un reverde, ¿no? Esto fue el informe que le dieron al coronel. Entonces me quitaron el destino y me mandaron al escuadrón. En ese tiempo eran los sucesos de Cazavieja. Vienen los sucesos de Cazavieja, Eso fue. Y entonces, claro, esta gente, cuando va uno ya al ejército, sale de eso, ya va uno fichado, ¿sabes? Parece ser que yo estaba durmiendo tranquilamente y llega el teniente coronel, me toca en los pies y dice, chico, levántate y danos la llave de la taquilla. 4 días estuve por la cosa esa del muchacho ese, 4 días, los 4 días pasó eso de eso. Pero después viene esto, después viene que me dicen, vístete y vámonos para abajo. Yo tenía siempre, como natural, un hombre que persigue unas ideas y eso, tenía varios libros que me gustaban, varios libros, anarquistas, y los tenía en la taquilla. Me escribía con los amigos, me tenía también relaciones con la organización sindical de Valladolid. Todas estas cosas no las dejé yo, me comprende, las cosas como son. Y entonces, cuando vienen los sucesos, eso, creo que hacen una revisión de eso, total que empiezan a detener gente conocida, destacada. Y entonces me llegan allí y me detienen, vamos para abajo, dice el teniente coronel, vamos para abajo. Y le digo, teniente coronel, ¿me puede decir que, porque ustedes han visto que yo dormía tranquilamente?
no sé lo que habré hecho para que me lleven al calabozo. Dice, mañana se lo dirá usted el coronel. ¿Estamos? De momento paso usted padre. Pasé el otro día, el coronel me llamó, me hizo un discurso patriótico, muy natural, me dijo que cuando venía el ejército se venía a defender la bandera, el ejército, y se venía a cumplir, pero no a propagar ideas y esas cosas. Digo, yo no he propagado ideas ninguna. Yo estoy cumpliendo aquí como un soldado más, pero yo, claro, sí, pero tiene toda una documentación, una propaganda en la taquilla que no, eso no va con el ejército. Total, que tanto me liaron y me formaron un consejo de guerra. Vino primero el juez, me procesó y me formaron un consejo de guerra. Y cuando fui a estar consejo de guerra, me pedían 2 años a Mahón. Entonces la organización confederada mía me nombró un abogado. Y el abogado asistió y se lió el hombre, ¿no comprende? Total, que pudo conseguir que me dejaran en 4 meses de calabozo, a cumplirlo en el calabozo del regimiento, a cumplir los 4 meses, que tiene 120 días, tío. Bueno, pues nada, me condenan y allí estoy en el calabozo hasta que se cumple mi condena. Allí había de todo. Yo tenía conocimiento de que allí, porque un teniente del ejército de allí me dice, chico, aquí has caído tú malamente, ¿eh? Te habrás dado cuenta, ¿no? Porque yo te voy a decir una cosa. Aquí el único republicano que hay en este regimiento soy yo. ¿No comprendes? Aquí todo este regimiento es fascista. Me dijo el teniente, dice, y ten cuidado porque claro, la vida se va a hacer un poquito, conmigo si hubiese caído, o por lo menos hubiese hecho otra mili. Cogí con mucho entusiasmo la avenida de la República, pero con alegría, ¿no comprende? Empezamos a ondear la bandera republicana por Algeciras, De allí nos fuimos a otro pueblecito que se llama Los Barrios, En Los Barrios, allí también hubo muchos compañeros que se subieron en los balcones e hicieron uso de la palabra. En fin, es una alegría fantástica, ¿no comprende? Pero con una alegría que no te puede hacer una idea, ¿no comprende? Yo he sido siempre muy amante de la libertad y sigue siéndolo. Y viene el año 34, cuando viene ese célebre movimiento revolucionario que tú habrás leído algo, te habrás enterado, de Asturias. Se inicia en Asturias, toma parte en Cataluña, en Andalucía también, y este movimiento no tuvo la aceptación porque no se secundó bien. ¿Me has comprendido lo que te quiero decir? Hubo ciertas regiones que Andalucía, nosotros en ese movimiento fuimos por solidaridad, nos unimos a ese movimiento por solidaridad, los trabajadores de Algeciras. En Barcelona se levantó algo y en Asturias fue el foco mayor. Bueno, pues en Algeciras estando yo ya me incorporé a mi trabajo, la casa me readmitió otra vez, la casa Astro me readmitió y me incorporé. Pero cuando llegó la hora de la huelga, pues claro, tuve que secundarlo, como todos los trabajadores. Y claro, como ya era conocido por la policía, la policía que llega a las reuniones, asiste a las reuniones, te conocen, cuando te nombran para el cargo para el otro. Y claro, me tenían ya como conocido como un militante de la CNT, no comprende, y que exacto. Entonces me dice, llega la policía y nos coge unos cuantos que estábamos allí, tú, abajo, vamos. Y nos lleva 3 o 4. Nos meten en la cárcel en Argentina. Estaba entonces en la calle Convento, frente al ayuntamiento de la cárcel de Argentina.
y nos meten allí, y al otro día, se presenta la policía allí y le dice al funcionario de prisiones, que se vaya preparando Sebastián Pino Paná, fulano de tal, y nos sacan a 3, que éramos 4, me sacan a 3, y nos llevan amarrados, nos llevan a Ceuta, y no a Ceuta desterrado, sino al Lasso, al penal que hay que le llamaban el Lasso, todavía existe, nos llevan allí. Nosotros, luego nos hicimos, al mes de estar yo allí, a los otros los echaron antes que a mí, pero al mes de estar yo allí, me llaman y me dicen, Sebastián Pino Paná, ¿no? Me dicen los funcionarios. Digo, sí, señor, pues venga usted para acá, firme usted aquí. Y firmé un documento como que me ponían en libertad. Bueno, pues van, me voy a Ceuta, me entrevisto con los compañeros, con los compañeros les digo, aquí estoy, que me han puesto en libertad. Claro, no había ninguna cosa concreta había contra mí. Entonces me dice, ¿tú qué piensas hacer? Digo, yo, marcharme a mi casa. ¿Aquí qué voy a hacer? No, voy a hacerle gasto a ustedes, no, hombre. Yo me voy a mi casa. Al otro día saco el billete y me meto en el barco, me acompaña un compañero de Ceuta, que lo fusilaron más tarde, después cuando, en el año 36, y me dice, te voy a acompañar al barco, hasta el barco. Llego allí, y estando dentro del barco, me dice un policía, me dice, ¿me hace usted el favor la documentación? Digo, yo no tengo documentación ninguna, yo lo que tengo es el billete del barco, de papeles no tengo yo ninguno. ¿Usted quién es? ¿Cómo se llama usted? Digo, yo Sebastián Pino Paná. Dice, hombre, el célebre Pino. Digo, yo no, de célebre no tengo nada, soy un trabajador. Nada más. Dice, no, pero te hemos conocido aquí de Algeciras. Digo, hombre, como que soy de Algeciras. Bueno, pues, el compañero mío que me acompañó, se quedó en el otro lado del barco. Y le dice, señor Forné, es un compañero nuestro que ha sido puesto en libertad ¿y usted quién es? Dice, yo postigo. Y también le dice lo mismo que a mí, muy célebre postigo aquí de la CNT, Total, que se queda pensando un rato y me dice, bueno, métese usted para adentro, para el barco. Paso para el barco y me dice, bueno, no sé lo que haré con usted. Digo, conmigo nada, he sido puesto en libertad. Dice, a mí no hay contra, ustedes no tienen por qué detenerme otra vez. Le dije yo, bueno, llegamos a Algeciras y voy yo a bajar, y voy yo a bajar la Rambla para marcharme. Y le dice a un guardia, dice, Pino, ¿qué? ¿Espera usted ahí? Digo, no, ¿para qué? Dice, para que se presente usted ahí en la policía, ahí en el muelle. Y le digo, a mí no tiene usted por qué detenerme. Yo he sido puesto en libertad, no hay nada contra mí. ¿Por qué me ha usted detener? Sí, tengo que hablar con el comisario de policía. Entonces le dice a un municipal, hágase cargo de él y llévelo allí a la oficina. Bueno, me lleva allí, se queda revisando los pesos y cuando termina, llega allí, coge el teléfono, señor comisario, tengo aquí a Sebastián Pino Paná. Este elemento fue destinado aquí, desterrado para que ingresara en el calabozo para que ingresara en el Lasso, el penal del Lasso. Le ha sido puesto en libertad. ¿Qué hago con él? Bueno, y entonces le diría al comisario, para llevar el coche y me lo mete usted en la cárcel. Y entonces cogieron el coche, se presentó allí y me meten en el coche y me llevan para la cárcel. Y allí me encontré con 3 hermanos. ¿Estamos? 2 varones y una hembra, y yo 4. Eso me dijo el policía. Dice, pues ahora seguramente te llevarán a la calle Convento. Después que salgo allí, ¿y qué te crees que hacen? A los 2 o 3 días, Sebastián Pino Paná, otra vez Palacio.
Yo a mi casa no podía ir. Mi casa estaba bloqueada por la policía de la Guardia Civil. Me buscaban, como se suele decir, con lupa, con lupa. Yo traté, porque mi sitio, entendí que mi sitio como trabajador y como hombre de izquierda estaba en la zona republicana. Ese era mi concepto. Ahora, ese era mi deber, pero si me quedaba, pues me fusilaban. ¿Me comprende? Eso estaba marcado. Entonces yo terminé por estar allí el mejor tiempo posible, a ver si podíamos hacer algo. Porque claro, en uno de estos días vino el Jaime I, bombardeó Algeciras, exacto, y yo creí que ahí venía alguien para desembarcar, porque estaba al lado nuestro el barco ese, ¿no? Y yo dije, ahora es la hora de hacer algo. Y eso fue lo que me retuvo a mí más tiempo en Algeciras. Claro, yo ya llegó la hora que digo, ya no puedo aguantar más, y tengo que irme. Pero tenía que irme por un sitio donde no me conocieran las autoridades. Y entonces un amigo que hacía carbón en el campo, en Algeciras, se enteró que yo estaba escondido, se enteró que yo lo mandé a llamar con mi madre. Y vino y me dice, pero chiquillo, ¿todavía estás tú aquí? Digo, estoy esperando de poder salir por un sitio donde no me conozcan nadie. Y dice, pues mira, yo estoy yendo a hacer carbón y todos los días salgo. Y te voy a sacar de aquí como si fuéramos a trabajar. Y así lo hizo. Se presentó al otro día de madrugada. Aquí está se enteró mi novia, que en aquel entonces, y vino con su madre. Y qué casualidad que yo al salir de allí salí por una calle y me las encontré. Nos despedimos en mitad de la calle y digo, hija, ya veremos lo que pasa. ¿Estamos? Si vuelvo o no vuelvo. Y ahí íbamos ya para salir a la tira. Y llegué y había un puesto del ejército. Cuando yo tenía que pasar y le dije, mira, si al llegar nos echa al harto, yo no me paro, yo no me paro, me tiene que corriendo, yo salgo a correr. Le dije yo al que venía conmigo, al que venía a saludar. Entonces cuando llegué yo allí, dije yo al llegar a la altura del puesto de allí. Digo, buenos días, dice el soldado, buenos días. Entonces, pom. Y me colocó en un cerro aquí en Algeciras, ahí más para arriba de las Badillas, y me dijo, Sebastián, ya yo me quedo aquí en mi trabajo, ¿sabes? No sé si yo iré para allá también, pero por ahora no. Entonces me dejó allí y yo de allí me fui andando hasta Jimena. Llegué a Castellá, de Castellá me conocían los compañeros, me pusieron una bestia para que me llevaran y llegué a Jimena. Y ahí Jimena estaba por nosotros todavía, Y ahí ya pues me enroló en las milicias, a luchar, en compañía de los compañeros que estaban allí. Sigo luchando, se pierde ese pueblecito. Ese pueblo se llamaba Manilva. De ahí me marcho a Estepona y en Estepona ya empezamos a organizar las milicias ordenadamente, porque tú sabes cuando surge una revolución como esa, no comprende, pues hay que... Yo dije de principio que para ganar la guerra teníamos que aceptar el ejército y así fue. Desde milicia pasamos a ser soldados. Hubo por parte de la CNT, no estaban de acuerdo, no comprendí, y hubo una divergencia que hubo que someterlo, nuestra organización hubo que someterlo a referéndum, y se mandaron, no comprende, compañeros a la guerra, vamos, a los sitios, a los pueblos donde estaban, no comprenden los frentes, para consultar con la militancia y con la organización, más comprendido con las unidades afecta a la Confederación Nacional del Trabajo. Pero en Valencia surgieron varias cosas, ¿no comprende? Que se opusieron un grupo, un batallón allí que se opuso, no comprende, a la militarización. Y hubo sus más y sus menos. Pero a la corta o a la larga hubo que aceptarlo. Y se aceptó. Entonces ya nos hicimos militares. Y se crearon una escuela para preparar a muchos compañeros. ¿No comprende? A mí, desde luego, lo que me hicieron cuando llegamos después de la pérdida de Málaga, llegamos a la Almería, así yo pues nos reclutamos, yo era ya teniente, teniente de las milicias, ¿no comprende? De las milicias, teniente. Entonces nos agrupamos allí y hubo que nombrar y aceptar la militarización. ¿Cómo hacemos esto? Pues la organización confederada se reúne allí en Almería y
me proponen a mí, la militancia nuestra, me propone a mí, al Estado Mayor, para hacerme. Yo le dije a los compañeros, digo, compañeros, yo voy a aceptar esta responsabilidad, pero yo no soy, como ustedes saben, no, yo no soy militar, ni ninguno somos. Tenemos que hacernos militar. Y yo acepto la responsabilidad, pero con la ayuda vuestra. Esto hablando dentro del sentido político, ¿no? Eso. Entonces, hacemos una lista en la que determinamos nosotros, la militancia dentro de la milicia, hacemos unas listas para entregárselas al Estado Mayor, aceptando la militarización y acoplando a cada compañero, te das cuenta, a cada compañero capacitado, por lo menos capacitado y responsable para que ostentaran dichos cargos. Hacemos ya la clasificación y a mí me nombran como comandante y me proponen al Estado Mayor. El Estado Mayor al poco tiempo me acepta y se destaca un teniente coronel o algo allí al campamento de Viató. La huida de Málaga a Almería no puede ser más desastrosa que fue. Aquello fue horroroso. Horroroso fue yo hice cierto recorrido, lo hice andando. Y en otro pueblecito de la costa, pues cogí una barquilla que venían unos muchachos y me conocieron desde lejos. Y entonces se acercaron, me remangué yo los pantalones y eso, y me metí en la barquilla. Y de la barquilla llegamos a Almería. Y en Almería a la marina le entregamos la barquilla. ¿Me ha comprendido? Y ya de allí fue cuando empezamos a reorganizarnos en el campamento de Viató y a presentarle al Estado Mayor que nos lo pidió, las normas del batallón. Lo hicimos, nos reunimos toda la militancia y nombramos los cargos que creímos que estaban preparados los compañeros, por lo menos responsables, gente con capacidad. Eso hicimos. El Estado Mayor acepta en nuestra propuesta del batallón, no acepta. Y entonces se le pone el 368 batallón, era nuestro. Yo me quedé en Mediana, tú la conoces, Mediana de Ebro, y ahí estuve, ahí me hirieron, y cuando me hirieron, no comprenden una rectificación que se hizo allí, me hirieron, y entonces de allí me pasaron a Villanueva y Getrú, a un puesto militar que hay, un hospital militar. Allí estuve, iba bastante mal, porque me hicieron, fue un mortero el que me explotó en los pies, ¿no comprende? Y resulta que me contó el médico cuando me vio, dice, esto es un mapa con cotas y todo. Me contó 18 heridas, 18 en el cuerpo, las manos, todo, y todavía tengo las cicatrices, mira, todo esto por aquí debajo, todavía tengo las cicatrices de esa época. Allí estuve 4 meses en el hospital. Yo caí prisionero en la parte de Martín del Río, Martín del Río. Eso está ahí en la parte esa de Aragón, de Teruel, entre Aragón y Teruel. Y de ahí me cogieron prisionero porque me ordenó el mando me ordenó que tenía que salir por la noche antes. La noche antes me dice, mañana tiene usted que salir y introducirse en las filas enemigas, ¿me comprende? Pasar las filas enemigas y meterme dentro, porque vamos a hacer una operación que después la operación Julio no se llevó a efecto, ¿no comprende? Yo llegué, pasamos una noche infernal porque nevaba una cosa mala, ¿no comprende? De nieve, y llegué al sitio que me habían indicado en el mapa, ¿comprende? Llegué, pero yo no recibí ninguna ayuda ni se realizó nada. ¿Qué pasó? No lo sé, porque como caí prisionero, no, en Verde Río, pues nos acercaron, no comprenden, y ahí cabecé. Claro, yo de momento pensé
quitarme la vida, ¿sabes? Pero después decidí no hacerlo, ¿sabes? Digo, mientras hay vida hay esperanza, tira para adelante. Entonces cuando nos recogieron allí la vaguada esa, que nos cogieron, nos cercaron, nos rodearon, aquello estaba lleno, nos subieron camiones de militares y cosas. El trato era fatal porque nos que nos llevaban prisioneros, a mí por lo menos me desnudaron y me trajeron una ropa asquerosa que encontrarían por allí y me quitaron un traje de militar que llevaba puesto, me dejaron y le digo, esto no se hace, esto no lo hacen los rojos como ustedes dicen, los rojos tienen más conciencia que ustedes, ¿estamos? Esto no se dice a usted, porque me estaba desnudando al teniente ayudante mío y yo me rebelé y entonces me dieron con el fusil en la barriga, ya llegará usted la hora, y es verdad, ya me llegó la hora, me encontraron un pantalón por allí asqueroso, me lo dieron, en fin, tanto es así que cuando pasaban por una estación, tú sabes que los tiempos de coger los prisioneros pasan por las estaciones, la gente loca por ver a los rojos con rabos y con todas estas cosas, y claro, parábamos, y entonces a mí me sacaban como si fuera unas vistas de esas de las ferias donde me pusieron en el vagón Estado Mayor Rojo, ¿no comprende? Y cuando salía, cada uno me echaba un piropo, que le llamo yo. Se dejaba de caer, que lo maten, que tal y cual, que... A consejo de guerra, primer consejo de guerra, y me condenaron, pues me condenaron a 30 años. Yo dije, anda, ya sabes, eso fue la palabra que yo dije, ya sabes, me condenaron a 30 años. Pero cuando voy a la cárcel, vuelvo a la cárcel, a los pocos días me dice un médico que había allí, me dice, Pino, le voy a decir a usted una cosa, para que usted tome las medidas, hombre, si puede usted salvar, a usted no lo han condenado, le pidieron 30 años, pero a usted después la han elevado a la pena de muerte. ¿Me comprende? El consejo de guerra. Me lo ha dicho el abogado mío, que usted se acuerda que yo le dije a usted, recuerdo, y le dije que a ver si podía venir a verme. Esto me dijo el médico. Usted lo va a defender, abogado, que le han puesto a usted, es el que yo tengo. Y entonces, él dice, ha estado aquí a verme y me ha dicho, el chico ese que fue comandante en la República, ese no tiene 30 años, díganselo ustedes, si ustedes lo creen conveniente, tiene pena de muerte. El consejo de guerra después, en esa reunión que tiene para determinar ya en concreto lo que es eso, le elevaron la pena de muerte. Los maquis que cogieron ahí la frontera, recordará eso, ¿no? O no lo recuerda, los maquis. Y eso nos entusiasmó y estábamos en contacto, en realidad, preparando la cosa por si acaso España era liberada y podíamos hacer algo. Esta era la realidad. Ahora, nosotros, nuestra labor, así lo teníamos, no estábamos de acuerdo con atentar contra nadie ni nada de estas cosas, eso anulado. Ahora, orgánicamente sí estábamos tratando de formar los cuadros sindicales. Prefiero estar muerto antes que preso en mi vida en el puerto de Santa María. Que preso para toda mi vida en el puerto de Santa María. Prefiero estar muerto antes que verme preso en el puerto de Santa María. Eso es un cantar que hay de hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el puerto tenía fama en esa tira. Nos comprendemos, aquí en todas partes. En España era uno de los penales más fuertes que había. La vida fatal. Ya ves tú, estábamos 6.000 tíos. 6.000 tíos cuando desalojaron aquello. Yo un día, yendo por el patio, le digo a un amigo que comíamos los dos juntos, le digo, oye, nos veremos nosotros como este que viene aquí, mira, con las huellas de la muerte. Y dice, digo, no, al paso que vamos, ya veremos, porque lo que nos manda nuestra familia, que hacen un sacrificio, porque ellas también están pasando grandes cosas, eso no lo comemos enseguida, ¿no comprende? Y claro, aquí. Pues entonces yo le dije, pues yo voy a tratar, a ver si puedo conseguir de salir con vida. Me voy a ver si me coloco en la cocina,
yo tenía un amigo en la cocina que era el cocinero mayor, y lo llamé y le digo, José, ¿no pudiera yo entrar ahí a trabajar? A ver si, yo sé que ahí no se come filete ni se come nada, pero se come grava. Grava le llamábamos nosotros a la parte sólida de la comida. ¿Te está enterando? Le llamábamos grava aquí. Las cosas de los presos, grava, esa me grava, no, por lo menos. Y entonces dice, bueno, pues yo hablaré aquí con el oficial. Habló con el funcionario y al cabo del rato salió por el altavoz, Sebastián Pino Guaná, que se presente en la cocina. Llegué yo para allá y me dice el funcionario, ¿usted es el paisano de fulano? Digo, sí, señor. Dice, vaya usted por el plato. Y entonces me fui a mi regada, cogí el plato y me fui para la cocina. Y en la cocina pues me pusieron a parar nabos, zanahoria, a picar nabos, zanahoria. Y yo picaba, echaba en la cesta un pedazo de eso y otro me echaba en la boca. ¿No comprende? Verde, vamos, así crudo, de hambre que había. Aquello no era nada, pero por lo menos te quitaban, no comprende, no te ponía cardo, que es lo que te daban en el patio. En el patio un cacito, no comprendiste. Después te ponía el reganche, a ver si podía coger algo más. En fin, ya te puedo hacer una idea. Eso era para vivirlo. Entonces, ya en la cocina vieron mi conducta, los encargados de allí, esa cosa. Fui ascendiendo de puesto, me hicieron cabo de la limpieza, toda la cocina, ya iba comiendo algo mejor. ¿Me comprende? Iba comiendo algo mejor. Cuando nos cogían para descargar en la puerta del penal el camión que traía los nabos, las zanahorias, derrota, que era estúpido de derrota. Entonces la gente cuando entrábamos en el penal se echaban encima de nosotros para quitarnos las cosas. Claro, cuando llegamos a eso ya habían visto que había bajado. Y les decía yo, digo, hombre, ¿cómo vamos nosotros a enfrentarnos con los estos? Tienen hambre, ¿no comprende? Tienen hambre. Eso se lo dicen ustedes, o que pongan un funcionario o algo, pero nosotros no nos enfrentamos con un compañero porque le eche mano un nabo, una zanahoria o lo que sea, para comérsela. ¿Me has comprendido? Ya te puedo hacer una idea de cómo era la cosa. Segunda vez me cogen en marzo, ¿no comprende? En marzo del año 45, me condenan a 30 años, la segunda vez, a 30 años, y entonces resulta que salgo en el año 60. Tuve 15 años a curso, ¿no comprende? 15, y el resto de los otros suman 21 años, 2 meses, ahí está puesto, los documentos esos. 21 años, 2 meses y 20 días. A pesar de todos los sufrimientos y de todas las adversidades que he vivido, no estoy arrepentido de nada, porque mi condición ha sido la lucha por la causa de los trabajadores. Como yo he sido un trabajador, he tenido el deber de defender la causa de los trabajadores, que es la mía, y por la libertad.